Nunca comas solo ni construyas nada a solas. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a comer con la sensación de estar rodeados, pero a solas? ¿Cuántas veces construimos proyectos sin levantar la vista para ver si alguien más quiere formar parte? Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, el podcast donde escribir no es un acto solitario, es una forma de crear red, dejar legado y posicionarte con sentido. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por devoción y autora de 24 libros. Aquí escribimos para conectar, para que tu historia inspire, te venda y construya contigo. Y hoy tenemos a un invitado que cree firmemente en que nada grande se construye solo. Es arquitecto formado en la ETSBA de Barcelona, en Waseda en Tokio, en la Academia di Mendrisio, Suiza, y trabajó en el estudio de Peter Zumthor antes de formar su propia firma. Lo del nombre de la firma ya vais a estar conmigo, que entre mi dislexia y que está en alemán es totalmente muy complicado, así que nos lo dirá. Su visión más allá de los planos es crear espacios participativos donde lo arquitectónico se convierta en una herramienta de encuentro, comunidad y transformación colectiva. Él no solo diseña edificios, diseña lugares donde las personas no se sienten solas. Y hoy hablamos con él sobre lo que eso significa en los negocios, en la escritura y en la vida. Os presento, cómo no, a Rubén Joder. Hola, buenos días. Ya en alemán, ya eso, creo que he roto todas las posibilidades, vergüenza de no decirlo bien ni en el idioma en suizo, ni en alemán, ni nada por el estilo, pero todo es lo que tiene. Hablas demasiado En bien. casa, Bien. en casa pasa lo mismo. Mi familia aún no consigue decir cómo se llama la empresa. Dilo para que así la gente ya lo sepa y vean que no es Stiftung Freizeit, Fundación Tiempo Libre. Facilísimo. facilísimo. Un placer, Rubén, tenerte aquí con nosotros porque Muchas gracias, Rosa. tener un arquitecto de tu categoría todos los días en casa y de hecho yo te siento en casa y espero que este podcast sea tu hogar donde tú puedas conseguir sentirte perfectamente cómodo para ello. Mm. Sí, la verdad es que no solo el podcast, todo tu acompañamiento y todos estos años trabajando juntos ha sido ese sentimiento. El llegar a casa finalmente a alguien que te apoya y es maravilloso porque así a primera es como, bueno, ¿y qué sabía Rosa de arquitectura? Pues muchas. Nada. De hecho, de arquitectura en sí, nada. En el que la arquitectura de la vida pasa que todos tenemos los primeros pilares, también. He presentado este podcast con la idea de que nunca comas solo y tengo la sensación de que a veces pensamos que la arquitectura es una profesión que es solitaria. Pero cada vez que te he oído hablar a ti, no solo tienes relaciones con muchos arquitectos, tienes apoyos en el que puede haber un arquitecto principal y que puede haber otros que estén en esa situación. ¿Qué sucede cuando de repente esa persona decide por su profesión, ya sea arquitectura, ya sea medicina, que todos mime conmigo? Y o sea, la arquitectura no es solitaria, o sea, necesita de aprender a conversar con muchas personas para poder hacer realidad todas estas visiones y todas estas construcciones. Yo creo que hay un problema de cómo se explican las cosas, que es como del sistema, de la prensa, de todos los genios, todo, o sea, incluso los arquitectos que para nada son así, como Gaudí, se sigue hablando de él como el gran genio solitario, y este mito es lo que una de las cosas que más me interesa a mí también cambiar, ¿no? Como, no, trabajamos, colaboramos y nadie consigue hacer esto solo. Trabajamos con nuestros clientes, trabajamos con todas las personas que construyen, trabajamos con mentores como tú. O sea, no podríamos conseguir hacer todas estos entornos de vida en los que hacemos sin esta capacidad de dialogar. Nosotros además lo decimos en nuestra empresa, nosotros construimos comunidades, no espacios. Entonces, comunidades en las que que se conversa y se construyen futuros juntos. Entonces, es muy importante esta capacidad y esta cualidad de los lugares donde se pueda hablar, se pueda crecer juntos.
Sé que tú ahora, con esa filosofía de vida, has decidido dar un paso más y entonces has empezado a conversar de una forma un poco pública, quizás bullerista, ¿eh? Has conseguido sacar conversaciones muy privadas que tú tenías la posibilidad de tener con grandes arquitectos de este siglo XXI y poder exponerlas a que nuevas generaciones, a que gente que de repente les han visto como estrellas inalcanzables les tengan muy próximos. Cuéntanos un poquito más, Rubén. Pues sí, o sea, uno siempre piensa en, siguiendo esa línea del gran creador, arquitecto, mi experiencia, mi portafolio, ¿cómo explico yo todo esto? Y me di cuenta que mi día a día era hablar con ciertos personajes y podía estar hablando de tú o tú, de cómo está su padre, de cómo está su relación con muchas de estas estrellas y que estas conversaciones nunca no sé, ni formaban parte de mi día, o sea, forman parte de mi día a día, pero no como le explico yo a la gente, o no lo, es como, oye, pues sí, hoy he comido con tal persona y me ha dicho que su padre está fatal. Y es como, ¿cómo? ¿No? Entonces, todas estas conversaciones y no tanto centrarme en mí ha sido un poco el objetivo de mi libro, Ujú. abrir estos diálogos que en mi día a día son más normales y acercarnos a estas realidades detrás de estas personas. Yo he alucinado y hablo con ellos mucho, pero así nos hemos puesto, como tú dices, en plan boyerista, a hablar y ha sido una sorpresa muy grande lo que la gente ha compartido, estos arquitectos, estas arquitectas, lo que han compartido y a dónde nos han llevado estas a diálogos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha sido muy, muy sorprendente. De hecho, fíjate que Sócrates nos lo enseñó hace mucho tiempo, esos diálogos socráticos donde pudiéramos conseguir Sí. participar, pero somos a veces como muy duros de mallera. Sí que me gustaría hacer una puntualización y es que esto que es normal, no me gusta la palabra normal y a lo mejor tú me dices, Rosa, pero está, porque lo que no es normal es patológico. Ahora bien, en ti que es frecuente que puedas conseguir tener esas conversaciones, la gente que ha decidido apostar por su mediocridad a veces se plantea, oye, ¿y cómo pueden conseguir estas cosas? Pues con la frecuencia de esas conversaciones que uno se da permiso para poder hacerlo. Creo que son 10 las conversaciones que, y digo Sí. creo, son 10 conversaciones las que has tenido con arquitectos de primer nivel. Oye, ¿cuánto de miedo tenías a la hora de llamarles por teléfono a pesar de que tú estás puesto en esa institución? Porque a veces la gente dice, pues que cuando alguien es muy grande, llama a cualquiera, le abre la puerta. Pero ¿hubo miedo? ¿Hubo algún tipo de emoción distinta para decir, "Puf, ¿y si me dicen que no?" Mucho miedo, mucho miedo, mucho nerviosismo. Son gente que conozco, pero ponernos en esta situación era raro para ellos, raro para mí, y tuve, y con cada una de ellas, superar unos ni de coñas, unas barreras mías muy grandes. Cosa que, como tú dices, te diría yo, ah, bueno, es normal. No, no, no es normal y no está tan, o sea, sí, como mucho miedo de que me dijeran que no y mucha sorpresa al, al aceptar y luego al ver cómo se eso. Por parte de ellos también tenían miedo. De repente que yo les aproximara como te voy a hacer una entrevista, como, perdona, pues si tú y yo hablamos de otra manera. Y estaban muy nerviosos con las entrevistas y debo confesar que hay una persona que no ha sido capaz de superar su miedo y no va a estar en las entrevistas. Y ha sido para mí muy interesante ver por qué encaja con una manera de entender la arquitectura y me he dado cuenta que es justamente la que quiero rebatir, que es la del egocéntrico central que piensa que es el genio absoluto y no el colaborador y el que está totalmente metido en esta red, comunidad humana que creamos los espacios donde pasan nuestras vidas. Me ha sorprendido mucho. Esto tenía un objetivo, el libro, y es no solo escribir todas aquellas conversaciones que tú podías tener de forma privada, sino dar la posibilidad de que de forma pública pudiera conseguir ofrecerse, pero yo sé que hay más, porque hemos dicho muchas veces que los libros venden y de hecho en esa situación de los libros que venden, no hay libro que venda que no lleve estrategia. Y tú tienes una estrategia mayores, para mí me parece más una misión o un propósito de vida que no simplemente una simple estrategia para poder llegar a ella. ¿Para qué has escrito este libro? Pues yo sí.
Hay una estrategia muy importante. Ahora voy a hacer un cambio profesional muy grande y esta estrategia es abrir mi tarea y mi misión un poco al mundo. Cuando la gente habla de eres un arquitecto, hay siempre unas asociaciones muy claras de lo que se supone que voy a hacer y me he dado cuenta que para nada estas expectativas son lo que voy a hacer. O sea, estamos trabajando en crear una red de contactos, una red de mentorías. Sobre todo vamos a hacer viajes experienciales para descubrir arquitectura para todo tipo de personas, no solo arquitectos, sino dar la posibilidad para todo el mundo, que mucha gente dice, no, pues yo no sé nada de arquitectura. Ya, pero te pasas todo el día envuelto en arquitectura, ¿no? Aprender cómo estos espacios se hacen, pero sobre todo cómo estos espacios nos hacen, ¿no? Porque no nos damos cuenta de cómo todos estos lugares en los que estamos nos forman y creo que va a fascinar a mucha gente poder entenderse a través de estos espacios que habitamos un poquito mejor, pero además con todas esta red de contacto quiero hacer un salto profesional. Quiero empezar a construir o hacer llegar a más personas estos espacios educativos. Sobre todo estamos trabajando en conseguir unas nuevas bibliotecas y a la vez unos nuevos museos, que es una de mis pasiones, los espacios donde se descubre y se disfruta del saber. Mm. Entiendo entonces que este tipo de libro o este tipo de mensaje o producto no es para cualquiera. Me imagino que tienen que ser pues, o ingenieros o arquitectos que sean curiosos, que quieran más, que no sean conformistas, que no quieran conseguir quedarse aislados en ese despacho, que sean capaces de conseguir atravesar sus miedos. ¿Qué más requisitos tendrían que tener esas personas que digan, venga, vamos a por todas? Sí, eso, darse cuenta de que ya basta de los viejos caminos, de quedarse con, sí, vamos a hacer un portafolio y voy a pasarme los próximos 6 meses de mi vida yo solo poniendo fotos de mis trabajos, que quieran seguir trabajando y ofreciendo su sabiduría por nada. Yo, además, siendo profesor de universidad, vivo estos años primeros de súper entusiasmo de gente que llega a la profesión y quiere entenderlo todo y saberlo todo, y veo también cómo luego llegan al mundo profesional y se queman, se frustran, se pierden la ilusión por una sencilla razón. O sea, no saben vender, no saben generar una comunidad, no hay unos beneficios y acaban trabajando todas las horas del día por crear un legado, por crear una obra, pero nadie les paga, nadie, no sé, es muy difícil. No, no es muy difícil, es muy frustrante ver la cantidad de arquitectos. El otro día viajaba en un avión y se sentó por casualidad a mi lado, o nos sentamos al lado de un arquitecto que se había formado en la misma universidad de CHAP en Barcelona. Y me decía que ya no se dedica a la arquitectura, que había sido una experiencia muy bonita estudiar, pero que era lo que yo hacía, y empezó, "Pero cuéntame más, pero cuéntame más, cuéntame más". Y nos pasamos 3 horas de viaje, yo contando lo que hacía y compartiendo, y me decía, pero claro, eres el primer arquitecto que hablo que me dice que disfruta mucho de la profesión. Y era como, ¿ah, sí? Yo pensaba que esto era más normal. Y dice, pero explícame más, ¿y esto cómo y esto? ¿Y esto lo haces? Y dice, pero tío, estoy alucinando, por favor, dame tu contacto porque yo me salí de la profesión y se dedica ahora a otra cosa. Y dice, pero porque de alguna manera no sabía, o sea, no sabía. Ya había intuido cuando estudiaba que la profesión podía ser así, pero no me podía imaginar que se pudiera ejercer así. Y lo de siempre es como, ah, ¿no? Yo, pero ¿no, no ejercéis todos así? No, la verdad es que no. Por eso me parece muy bueno. De hecho, yo solo conozco, aparte de ti, tres arquitectos. En este caso son bueno, un arquitecto y dos arquitectas y no trabajan de arquitectura. De hecho, uno trabaja de temas de audiovisuales, ha estado cuidando museos y las otras personas han terminado en trabajos que tienen que ver con la restauración. La restauración hotelera, o sea, no la restauración de muebles y demás que podría tener el S. Y tú dices, gente que para mí, de hecho, una de las personas
era la niña matrícula de honor del cole, ¿eh? O sea, todo sobresaliente, súper exigente, o sea, una barbaridad. Ahora mismo yo pienso en ella y yo digo, era un uno, ¿no? O sea, es en esa parte de neatipo. Y tú dices, ¿cómo pudo pasar? Pues justamente por lo que tú has dicho, porque aprendió todo de la arquitectura, pero no le enseñaron temas de la vida. Mm, Entonces, nadie, absolutamente nadie, puede conseguir tener un resultado, ni en un libro, ni en una profesión, nada, si no consigue generar las otras patas que precisa para que algo tenga éxito. Entonces, que los arquitectos que nos estén escuchando, los que sean estudiantes, seguro que piensan, a mí eso no me va a pasar. Bueno, para que no te pase, lo único que puedes conseguir hacer es comerte tu orgullo, creer que no sabes de más, darte el permiso a aprender de gente que ya está disfrutando y darte cuenta y preguntar a cuántos han estudiado arquitectura, cuántos viven de arquitectura, cuántos están viviendo de la arquitectura y no sobreviviendo de la arquitectura, ¿no? Y mm. cuántos les está pasando una factura como un poco más grave dentro de su vida y de su parte de su profesión. Yo justo antes de abrir mi oficina tuve, hace ya 15 años, tuve una especie de, bueno, transformación, vamos a llamarle, y es darme cuenta de eso. Estaba sentado en la oficina de un arquitectazo importantísimo y no parábamos de tener conversaciones con otros arquitectos diseñando el futuro y el lugar donde iba a pasar la vida de muchas personas. Y de repente fue como, pues yo no conozco a nadie, nada más que a estos. Mi vida pasa aquí en la oficina, no tengo ninguna interacción social y ¿cómo voy a yo a decidir o a proyectar cómo es la vida de la gente si no tengo una vida social? Y ese día me despedí de la oficina y me dijeron, ¿pero dónde vas? Pues a lo que hice, abrirme una oficina en la calle. Me pasé los siguientes meses sentado en la calle trabajando y hablando con, a mí me gusta mucho lo que tú dices, con todo perro de pichichi que pasara y entendiendo, eh, no sé, un poco lo que ellos piensan, lo que ellos necesitan cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de espacio, cuando, todas estas cosas. Y a partir de ahí es cuando empezaron a transformarse mis experiencias y mis propuestas arquitectónicas a una manera muy salvaje. He vuelto a trabajar y a colaborar con muchas personas, pero ya estábamos totalmente en un sitio diferente. Qué interesante. Oye, si ahora, aparte de que puedan conseguir comprar tu libro, interaccionen con tus mentorías, si pudieras conseguir darles un consejo de veterano, de que los que ya tiene canas, de aquellos, no solo para los que empiezan, sino para los que ahora mismo están desesperados y sienten que solo sobreviven con la arquitectura, ¿qué les dirías, aparte de que se vayan a viajar contigo para volver a enamorarse de algo que es ahí, que es tangible, que está en la calle? Mm. Yo ahora estoy muy obsesionado con la arquitectura hablada, a hablar. En las carreras nos enseñan mucho a dibujar y a construir maquetas y a hacer renderizaciones hoy en día con la... Claro, de cuando yo empecé a cuando el avance tecnológico es tan grande que es muy fácil generar, o muy fácil, no sé si la palabra es fácil, pero es muy rápido, mucho más asequible generar propuestas arquitectónicas como antes hacíamos, para comunicarlas visualmente, planos, visualizaciones. Y ahora a mí me fascina mucho la idea de la arquitectura hablada. Hablar sobre arquitectura con y para cualquier persona. Me decía mi primer mentor, que lo has nombrado a Peter Zumthor, que cuando tú tengas un proyecto, si a tu abuela le gusta, entonces está bien. Entonces, ¿cómo le comunicas tú lo que haces a todo el mundo? Entonces, uno de los temas que han salido mucho en estas conversaciones del libro es que a pesar de que cualquier arquitecto te diría, pues aprende inteligencia artificial, tienes que ser muy bueno haciendo maquetas, tienes que dibujar, tienes que al final acabábamos todos con los que he hablado, es como nosotros hacemos arquitectura hablando. Por tanto, este hablar, este venirse con las personas que desde hace muchos años hacen arquitectura y poder establecer estas conversaciones es lo que les va a catapultar. Pues Rubén, solo puedo darte las gracias por darte este permiso de poder conseguir hablarnos, que la arquitectura no es siempre lo que pensamos, que puede existir una arquitectura hablada que sea totalmente distinta y diferente, que se puede seguir soñando en algo en el que empezó uno y no poder conseguir perder la ilusión, porque habrá mucha gente que a lo mejor esté pensando ahora mismo en su trabajo como, "Pf, pero ¿para qué me metí aquí?". Y no es tanto qué es lo que sucede con la profesión, sino cómo uno decide vivir esa profesión, pero con algo que has dicho muy importante.
Y es entendiéndose, sociabilizándose y yendo a no conseguir aislarse, porque si las arquitecturas no se hacen solas, las comidas nunca deberían de ser a solas. Muchísimas gracias, Rosa. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, pues ya lo habéis oído. Esta parte del podcast estaba conseguido patrocinar por IRIBE, el Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas. Y como nos encanta poder daros más y no solo esa parte de Rubén que nos ha contado sobre su libro, su nuevo libro, hoy quiero recomendaros a través de ese patrocinio de Neven, de ese programa donde te ayudamos a vender, a crear y a escribir tu libro pero con estrategia para que puedas dejar autoridad, huella y sobre todo monetizar ese conocimiento, un libro que a mí me parece muy importante. Pero te voy a dar dos. Rosa, estás que lo tiras, no vas a hacer más que dar libros. Sí, mirad, el primero es de un mentor. Hablaba Rubén ahora de su primer mentor. No fue mi primer mentor, pero sí ha sido el último, que es José P. García, con el libro del Buen Camino. Él ha fallecido hace muy poquito y tenemos la suerte de que ha dejado grandes libros, pero este libro hace de todo lo que puede cambiar tu vida cuando empiezas a caminar y te cuenta que ese camino es difícil poder hacerlo solo, a pesar de cuando lo hizo la primera vez pensaba que ya lo sabía todo. Un libro de desarrollo personal contado desde la novela que te va a gustar mucho, mucho, mucho. Y de hecho, cuando te enamores de ese libro, ya te digo yo que tu vida y el camino de Santiago y el camino de tu vida va a ser totalmente distinto. Y luego te voy a dejar uno de la casa, claro, porque estoy muy orgullosa no solo de venderte, sino de lo que he escrito. Si no tuviera orgullo y tuviera vergüenza, mal lo habríamos hecho. Y ese libro Yo no quiero ser infeliz, y te lo digo ahora porque Rubén ha dicho, me di cuenta de que estaba solo. Bueno, pues yo hubo un momento que me pasó lo mismo que a él, que no sabía qué quería ser en la vida, pero lo que sí que sabía era que no quería ser infeliz. Y va a ser una invitación un poco a que dejes de vivir de forma automática y que empiezas a construir la vida que quieres. Ya sé que vas a pensar que no puedes y tienes mil excusas. Léete el libro, mira los ejercicios y vemos qué es lo que va pasando. Gracias por acompañarme de nuevo en este episodio de Libros que Venden. Hoy has escuchado cómo incluso el mundo del diseño y la arquitectura no es solo lo que pensamos, sino que tiene que ser compartido y tiene que ser hablado. Así que si tú también estás construyendo algo, ya sea una marca, un negocio, un mensaje, no sé, haz una cosa. No lo hagas solo. Escribe, comparte, conecta, vincúlate. Ahí es donde empiezan a conseguir cambiar las cosas. Y si algo sabemos hacer de una forma distinta es que en Neven no vamos solos. Vamos siempre un grupo de 50 autores donde hacemos que las cosas pasen. Y cuando uno nota que su motivación baja, siempre recordará que tiene un motivo para poder hacer todo. Así que un besazo enorme y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente podcast.